Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas. Hoy vamos a tratar sobre el régimen legal de del despliegue de telecomunicaciones, quién tiene y es titular de las competencias y cómo éstas se articulan. Hay una característica principal en este régimen legal de despliegue de las telecomunicaciones que obstaculiza, digamos, complica un poquito más este sistema normativo que deja de ser así coherente, estar integrado y ser predecible de alguna forma. Y esto es que tanto el Estado como las comunidades autónomas gozan de competencias exclusivas y distintas sobre un mismo elemento físico, el de las infraestructuras de telecomunicaciones. La pregunta a hacerse es cómo es posible que estas dos administraciones concurran sobre un mismo elemento físico. Y esto es, y la explicación es bastante sencilla, porque lo abordan desde distinta perspectiva, desde distintas vertientes, es decir, como un objeto jurídico distinto. Efectivamente, el artículo 149.1.21 de la Constitución le reconoce al Estado la competencia exclusiva en la regulación del objeto jurídico de las telecomunicaciones y el régimen general de las comunicaciones. Por el contrario, o de distinta forma, para las comunidades autónomas, esta competencia en regulación, porque siempre estamos hablando de competencias normativas, es decir, la que permite aprobar leyes con normas con rango de ley o reglamentos, pues en el caso de las comunidades autónomas sobre la infraestructura de telecomunicaciones se hace sobre un objeto jurídico distinto, que se corresponde con el ejercicio de sus competencias en materia de urbanismo, de ordenación del territorio, de medio ambiente y de patrimonio histórico-artístico. Bueno, la pregunta a hacerse es cómo se articulan estas competencias, cómo es posible que concurran y coexistan, que no lo hagan de una forma incoherente, que se evite originar conflictos o choques. La solución la ha dado el Tribunal Constitucional, nuestro alto tribunal, el mayor intérprete de la Constitución, el que también resuelve y conoce de los recursos, de los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes estatales o autonómicas. Y a través de una doctrina que se ha plasmado en 3 sentencias que vamos a citar por citar estas 3. Sentencia 8/2012, que resuelve un recurso interpuesto por el Estado contra la ley castellano-manchega que regula la ordenación de la instalación de la red de comunicación. La sentencia 8/2016, que resuelve un recurso interpuesto por el Estado contra la ley gallega de ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones en Galicia. Y la sentencia 20/2016, que resuelve un recurso de la Generalitat de Cataluña contra la Ley General de Telecomunicaciones. En todos estos casos, por esta doctrina, el Tribunal Constitucional ha dicho que los títulos competenciales estatales y autonómicos se proyectan sobre un mismo espacio físico, de tal forma que se restringen y autolimitan, es decir, se limitan recíprocamente, pero que deben integrarse, en todo caso, esos títulos competenciales bajo fórmulas o los principios de cooperación y de coordinación. ¿Qué significa que estos principios de cooperación y coordinación deban presidir las relaciones, en este caso, entre el Estado y las comunidades autónomas cuando concurren sobre un mismo elemento físico? Pues primero, que no se pueden ignorar mutuamente su respectiva competencia. En segundo lugar, que hay que buscar fórmulas de cooperación para la optimización del ejercicio de las competencias por cada una de ellas sobre ese mismo elemento físico. ¿Cuáles son esas técnicas? Pues, por ejemplo, el mutuo intercambio de información entre ambas administraciones, por ejemplo, la constitución de órganos de cooperación o de coordinación de composición mixta entre partes de cada una de estas administraciones, o los informes previos al ejercicio de la competencia por la otra. Si estas técnicas son insuficientes, entonces estará la competencia prevalente. La competencia prevalente, ¿qué significa? Pues significa, o supone por un lado, y habrá que tener en cuenta, cuál es el interés general afectado en cada caso. Cuando la Constitución atribuye la competencia exclusiva del Estado, lo que está teniendo en cuenta es el interés general. El interés general, que es el que subyace y que es prevalente sobre el de las comunidades autónomas. Ahora bien, el Tribunal Constitucional ha dicho que cuando tiene el Estado una competencia exclusiva y está prevalente, en ningún caso lo es en términos absolutos. Que por tanto,
debe, al ejercitarse su mismo espacio físico, se aborda por ambas con un objeto jurídico diferente. Y por parte de esas comunidades autónomas, en todo caso, deberán no invadir la competencia estatal atribuida como exclusiva. ¿Cuál es el papel de las entidades locales en relación con esto? Es evidente que a las entidades locales no les corresponde, en sentido negativo, ninguna competencia, porque es exclusiva del Estado, en el objeto jurídico de telecomunicaciones o régimen general de las comunicaciones. Pero sí le corresponde, sobre la infraestructura de telecomunicaciones, sobre el espacio físico, una competencia normalmente ejecutiva, pero también normativa a nivel reglamentario, sobre un objeto jurídico distinto, el que se corresponde con sus únicas competencias, la de urbanismo, medio ambiente urbano, tal y como reconoce el artículo 25 de la Ley de Bases del Régimen Local y el artículo 9 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía. Por último, referirnos a nuestro Estatuto de Autonomía, nuevo del año 2007, el de segunda generación, que en su artículo 69.4 reconoce a la Junta de Andalucía una competencia ejecutiva en materia de comunicaciones electrónicas, siempre en los términos previstos en la legislación del Estado. Y esta competencia, a día de hoy, está pendiente de desarrollo y todavía no se ha ejecutado. Bueno, hemos visto el régimen legal, el despliegue de telecomunicaciones, quiénes son titulares de estas competencias, cuál es la característica principal que se da aquí, que impide que haya un sistema normativo coherente, integrado y predecible, y esto es que el Estado y las comunidades autónomas tienen competencias exclusivas y distintas sobre el elemento físico, espacio físico, infraestructura de telecomunicaciones, cómo lo abordan desde distinta perspectiva, esto es, desde un objeto jurídico distinto. Por otro lado, esto intenta que no provoque determinados choques o conflictos. En todo caso, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que deben solucionarse y regirse estas relaciones al concurrir competencias entre ambas administraciones bajo los principios de cooperación y de coordinación. Hemos visto cuáles son esas técnicas de cooperación y coordinación. Y por último, dos cuestiones más. Las entidades locales tienen una competencia que abordan sobre un objeto jurídico distinto en el elemento de infraestructura de telecomunicaciones, que es básicamente el urbanismo y el medio ambiente urbano, y como el Estatuto de Autonomía del año 2007 reconoce en el artículo 69.4 a la Junta de Andalucía una competencia ejecutiva en materia de comunicaciones electrónicas que a día de hoy no se desarrolla. Y nada más, muchísimas gracias a todos y hasta otra ocasión.